Muy bien, doctores. Vamos a continuar con las infecciones. Adelante, doctora. Bueno, también me tocó el tema de infecciones de órgano específico. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, doctora. Ok. Bueno, los abscesos hepáticos son pocos frecuentes. Los abscesos piógenos van a causar alrededor del 80% de los casos y el restante, el 20% se va a dividir por igual entre las formas parasitaria y micótica. Antes los abscesos hepáticos piógenos se debían a pileflebitis por apendicitis diverticulitis o diverticulitis no atendidas. Hoy en día la manipulación de las vías biliares para el tratamiento de las enfermedades es una causa más común, aunque casi en el 50% de los pacientes no se identifica el origen. Las bacterias aerobias más comunes identificadas en series recientes incluyen E. coli, Klebsiella pneumoniae y otros bacilos entéricos, enterococos y especies de pseudomonas, en tanto que las bacterias anaerobias más frecuentes son las especies de bacteroides, especies de Fusobacterium, Candida albicans y otras levaduras similares que causan la mayor parte de los abscesos hepáticos micóticos. Bien, doctora. En lo que nos comenta, todas las infecciones a nivel hepático, en el caso de los abscesos, el 80% van a ser piógenos. Recordemos que en la clase de gastro, los abscesos piógenos son pequeños y son múltiples. Y los abscesos generalmente están en el lóbulo izquierdo, aunque puede ser en todo el hígado. Los abscesos hepáticos parasitarios, pues son los causados por la amiba, la endamoeba histolítica. Generalmente son de mayores proporciones, son en el lóbulo derecho del hígado, y estos abscesos pues son los que por su tamaño, que llegan a ser de grandes proporciones, generalmente pueden perforarse hacia pleura, hacia pulmón o hacia cavidad abdominal. Entonces, ya con esa característica los comenta, ya nos damos una idea de los tipos de infecciones que van a afectar al hígado. En esas infecciones de hígado también era considerado, ahorita aumentaba la tiflitis en el caso del apéndice, y por vía hematógena precisamente sabemos que el hígado tiene una carga sanguínea muy importante, que la cual es considerada a través del aporte de la vena porta, que nos proporciona el 80% de la sangre en el hígado, la vena porta, y el otro 20% es aportado por la arteria hepática. La arteria hepática, rama de la gastrodenal o de la gástrica izquierda, y que proviene del tronco celíaco. Entonces, generalmente la circulación hepatógena era la causante de los problemas infecciosos en el hígado, y era precisamente porque al localizarse en esta estructura, sobre todo los cuadros apendiculares, pues de ahí emigraban las bacterias por vía hematógena al hígado, por estas características que le estoy comentando. El 80% va a ir al hígado. ¿Por qué va a ir al hígado el 80%? Acordémonos que ahí se lleva a cabo la digestión, la absorción de todos los nutrientes tienen que pasar por el hígado, y en el hígado pues ya se empiezan a metabolizar los nutrientes que son digeridos para que entre a los diferentes ciclos, ya sea gluconeogénesis, glucogenólisis o la formación del almacenamiento de toda la digestión que se va a hacer. Entonces, a eso es parte de eso que generalmente la primera llegada de todos los elementos de la digestión van a ser a nivel hepático.
Y esa característica le da precisamente la situación de los abscesos hepáticos, que la mayoría, como ahorita lo comenta y dijo las características de E. coli y de otras bacterias que son las principales en el caso de los abscesos piógenos, pero ya nos vamos con la idea de que son múltiples, generalmente al lado izquierdo, son más pequeños y los más grandes pues generalmente son de forma parasitaria. Los micóticos también pueden existir, pero que estos son en una menor proporción. Adelante, doctora. Bueno, en los casos de múltiples abscesos de pequeños menores de 1 centímetro, deben tomarse muestras y tratar con un curso de antibióticos durante 4 a 6 semanas. Los abscesos más grandes son factibles de drenarse por vía percutánea con parámetro para la antibioticoterapia y eliminación del tubo de drenaje similares a los que mencioné previamente. Es posible que los abscesos hepáticos o esplénicos recurrentes requieran una intervención quirúrgica, destapamiento y marsupialización o esplenectomía, respectivamente. Alrededor del 10 al 15% de los pacientes que desarrollan pancreatitis grave con necrosis se van a observar infecciones pancreáticas secundarias, como una necrosis pancreática infectada o un absceso pancreático. La atención actual de pacientes con pancreatitis aguda grave incluye estadificación con tomografía helicoidal dinámica intensificada con material de contraste para conocer la extensión de la pancreatitis, a menos de que haya una disfunción renal significativa, en cuyo caso se debe omitir el uso de material de contraste. Junto con el uso de varios sistemas para la clasificación del pronóstico, los pacientes con signos clínicos de inestabilidad, como por ejemplo oliguria, hipoxemia, reanimación con volúmenes de grandes líquidos, deben vigilarse con cuidado en unidades de cuidados intensivos y valorarse con tomografía, seguimiento con la función renal. Cuando la función renal se estabilice para buscar el desarrollo de complicaciones pancreáticas locales. Muy bien. En este caso de estas infecciones, en el caso del hígado, ya comentó la doctora, gran mayoría de esas pueden drenarse por punción percutánea. Anteriormente estas punciones eran de acuerdo al ultrasonido y eran punciones a ciegas. En la actualidad ya puede ser guiada por ultrasonido o en una sala de tomografía, y estas drenajes de este tipo de abscesos hepáticos pues es mucho más factible. Generalmente los abscesos grandes sí tendrían que llevar algún procedimiento de drenaje a cielo abierto. Había que hacer la laparotomía exploradora, localizar el sitio probable del drenaje, abrirlo, funcionarlo y abrirlo totalmente para realizar la aspiración importante del absceso, dejar una canalización, un drenaje, un Penrose o un Saratoga para que pueda despejarse y desalojarse el material purulento. Y claro, con el esquema de antibióticos. La otra cuestión en infección, que es en el páncreas, una pancreatitis puede tomar varios tipos, la mayoría es edematosa. Hay que dar tratamiento, vigilar las condiciones generales, recuperar las cuestiones que estén anormales en el caso de una pancreatitis edematosa, realizar los criterios de Ransom para ver cuáles son las dificultades y la evolución del padecimiento, vigilar también tomográficamente para saber si existe algún problema de complicación en el caso de pancreatitis. Y las complicaciones más frecuentes pues van a ser, una de ellas es la necrosis, que es causada precisamente por la destrucción de las enzimas pancreáticas que destruyen
importantemente el tejido pancreático, nos va a causar una necrosis importante, va a ser necesario hacer una laparotomía exploradora, hacer una necrosectomía, en ocasiones casi todo el páncreas tiene que extraerse, pero esta condición, como mencionaba ahorita la doctora, necesita una vigilancia estrecha por las alteraciones que trae a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel hepático, y entonces sí tiene que estar el paciente en una unidad de cuidados intensivos haciendo el sostén de toda esta falla orgánica múltiple. La otra posible complicación en el caso de la pancreatitis, pues va a ser un pseudoquiste. Este se forma hasta las 6 semanas después de la pancreatitis, puede ser evolutivo, puede alcanzar grandes dimensiones y también este va a requerir posteriormente tratamiento quirúrgico. Pero el tratamiento, la complicación infecciosa en la pancreatitis también es una condición sumamente seria y esa hay que vigilarla frecuentemente. Aparte de todos los datos que comenté ahorita para vigilancia, pues aquí va a ser muy importante en el caso de proceso infeccioso el monitoreo de las biometrías hemáticas para estar vigilando la curva leucocitaria, saber si la curva leucocitaria de 8 a 10,000, que son los normales, pues empieza a elevarse 15,000, 20,000, 25,000, a veces hasta pseudoleucemias de 28,000 o 40,000 leucocitos. Esto ya nos da una alerta de que pueda ser un proceso infeccioso agregado a la pancreatitis y se nos puede estar formando un flemón pancreático, o sea, un proceso infeccioso generalizado del páncreas que también requiere un tratamiento quirúrgico urgente y también requiere la vigilancia completa en las unidades de terapia intensiva, sobre todo para el sostén de los demás órganos, como sería el órgano, el órgano respiratorio, el órgano circulatorio y sobre todo la función renal, tratando de vigilar que el riñón no sufra algún daño persistente, porque si no después de una insuficiencia renal transitoria nos va a pasar a una insuficiencia renal crónica. De ahí la importancia de las infecciones y de las vigilancias que debemos de tener en estos órganos. Por ahí la continuidad, ahorita mencionó la doctora, por la continuidad de la cola del páncreas hacia el vaso. En ocasiones hay que realizar también una esplenectomía una vez que se realizan estos procedimientos. A veces los problemas de sangrado, en el caso de afecciones de tipo de necrosis, en donde puede haber hemorragias importantes por esa necrosis, ya acordémonos que va a haber una importante circulación arterial a nivel de páncreas, estómago, vaso e hígado y de estructuras vasculares muy grandes. Entonces, si hay alguna erosión de alguno de esos vasos, pues también el sangrado va a ser otro parámetro a tratar para tratar de conservar la vida del paciente. Adelante, doctora. Bueno, por lo regular se va a sospechar la presencia de una infección pancreática secundaria en enfermos cuya reacción inflamatoria sistémica no se resuelve o en quienes se recuperan de modo inicial solo para desarrollar síndrome sistémico 2 a 3 semanas más tarde. Tiene una importancia capital la aspiración de líquido del lecho pancreático guiada mediante tomografía para llevar a cabo una tinción de Gram y análisis de cultivo. Los resultados positivos de la tinción de Gram o del cultivo del aspirado o de la identificación de gas en el páncreas exigen una intervención quirúrgica, aunque la técnica de necrosectomía abierta con desbridamientos repetidos puede salvar la vida, se va a acompañar de morbilidad significativa y hospitalización prolongada. Los esfuerzos para reducir la magnitud de la lesión quirúrgica y al mismo tiempo conservar los mejores resultados derivados del desbridamiento del tejido dieron origen a diversas técnicas menos invasivas. Se va a sugerir el desbridamiento de la necrosis a través de un acceso lumbar
Esta estrategia incluye el retraso de la intervención cuando es posible hasta 4 semanas después del inicio de la enfermedad. Se va a colocar un drenaje transgástrico o de preferencia retroperitoneal del secuestro. Si los pacientes se mejoran en 72 horas, se va a realizar drenaje retroperitoneal asistido por video y que va a consistir en dilatación del trayecto del drenaje retroperitoneal, irrigación y desbridamiento del lecho pancreático. Se va a realizar desbridamientos repetidos. Si hay indicación clínica, la mayoría de los pacientes requiere múltiples desbridamientos. Los pacientes con necrosis pancreática infectada van a someterse de manera segura a procedimientos más reducidos que la necrosectomía abierta, con buenos resultados. Sin embargo, para obtener resultados favorables, estas técnicas van a requerir un equipo multidisciplinario experimentado. Bien, doctora. En estos tratamientos, en ocasiones, lo que comentaba ahorita la doctora, si no llega a un estado total de necrosectomía que sea necesaria la desbridación extensa, se utiliza un sistema de drenajes. Por una sonda colocamos entrada de solución y por la otra sonda hace la salida de la solución. Esto va a originar baños a nivel pancreático y va a ir debridando todos esos tejidos que se están esfacelando o que se están necrosando. En el caso de lo retroperitoneal, recordemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal, tiene una porción anterior que está entre el meso de colon y estómago, gastrocolónico, y en esas circunstancias es donde se colocan los drenajes. El retroperitoneal, pues es a través de un acceso lumbar, y ahí también son las mismas características, que entre solución y saque todo el contenido que se puede acumular ahí en el retroperitoneo, para que eso no vaya a ser después un posible cultivo de un proceso infeccioso. Y sería entrar solución y por la otra sonda para que salga la solución que se drenó, como si estuviera haciendo una diálisis peritoneal. Bien, doctora, adelante. Bueno, ahora son las infecciones de tejidos blandos. Estas infecciones pueden clasificarse con base en la necesidad o no de la intervención quirúrgica. Bueno, las infecciones de piel superficial y su estructura, como celulitis, erispelas y linfagitis, se van a tratar con efectividad mediante antibióticos solos, aunque a veces es necesario buscar una fuente local de infección. Por lo regular se van a elegir medicamentos que poseen actividad contra la microflora gram positiva de la piel. Los furúnculos pueden drenar de forma espontánea o requerir incisión y drenaje quirúrgicos. Se prescriben antibióticos cuando existe celulitis de importancia o esta no se resuelve con rapidez después del drenaje quirúrgico. Y pues muchas de las veces se debe de sospechar infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina si la infección persiste después del tratamiento con drenaje y antibióticos de primera línea. Es posible que en las infecciones ameriten el drenaje más agresivo y tratamiento antimicrobiano modificado. En las infecciones agresivas del tejido blando, estas pues van a ser muy raras y van a ser difíciles de diagnosticar. Van a requerir una intervención quirúrgica inmediata y la administración de antibióticos. Cuando no se instituyen las medidas, la tasa de mortalidad es muy alta.
de un 80 a un 100%. En la actualidad se van a dividir las infecciones importantes con base en las capas de tejido blando que van a estar afectadas: blando superficial, tejido blando profundo y músculo. Y los patógenos que las causan, en los individuos con riesgo de este tipo de infecciones incluyen los de edad avanzada, inmunodeprimidos, diabéticos, quienes sufren vasculopatía periférica y los que tienen una combinación de todos los anteriores, bueno, de los anteriores. Y la amenaza común entre estos factores de los predadores es la alteración de la perfusión facial en cierto grado, y si se añade la introducción de microbios exógenos, las consecuencias pueden ser devastadoras. El diagnóstico se va a establecer solo por un conjunto de datos clínicos. Los enfermos van a desarrollar con frecuencia síndrome o estado de choque septicémico sin una causa obvia. Se afectan más a menudo las extremidades, el perineo, el tronco y el dorso. Es necesario efectuar un examen cuidadoso para buscar un sitio de entrada, como una alteración o un seno pequeño de la piel del que es posible exprimir material grisáceo. Y asimismo la presencia de alteraciones en la piel, vesículas o crepitación. Muchas veces el sujeto puede desarrollar dolor en el sitio de infección. Eh, Cualquiera de estos va a exigir una intervención quirúrgica inmediata que debe consistir en la exposición y observación directa del posible tejido infectado y la resección radical de las áreas afectadas. Solo deben llevarse a cabo estudios radiológicos en los individuos en quienes no se considera en verdad el diagnóstico, ya que pueden retrasar la intervención quirúrgica y con frecuencia van a proporcionar una información confusa. Durante la intervención es necesario llevar a cabo una tinción de Gram de líquido hístico y deben de administrarse antibióticos dirigidos contra aerobios y anaerobios, gram positivos y gram negativos. Y asimismo, pues, penicilina G acuosa en dosis altas. Esta es para el tratamiento de patógenos clostridiales, y alrededor del 50% se va a tratar de infecciones polimicrobianas y el resto se va a deber a un organismo aislado como Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa o Clostridium. Los datos microbiológicos de estas infecciones polimicrobianas es similar a los de la peritonitis microbiana secundaria. La mayoría de los enfermos debe volver al quirófano en una forma programada para determinar si progresó la enfermedad. Y en este caso deben practicarse resección adicional del tejido infectado y desbridamiento. Puede precisarse la antibioticoterapia con base en los resultados del cultivo y la sensibilidad, en particular en infecciones del tejido blando monomicrobianas. En las infecciones hospitalarias posoperatorias, los pacientes Bien, quirúrgicos. doctora, en los padecimientos que acabas de mencionar, todas las fascitis, hay una en especial que afecta a todo el periné y toda la parte de los órganos genitales, que es el síndrome de Fournier. Este ataca principalmente a los individuos inmunodeprimidos y son infecciones que se diseminan rápidamente por continuidad, sobre todo precisamente por las fascias de las masas musculares. Por ahí pasaste una imagen en el muslo, en donde está abierta toda la herida, aquí está. Entonces, ya incluso aquí ya quitaron las fascias. Ustedes saben que el músculo puede estar sujeto en unas fascias musculares, que son las que permiten que por encima de las fascias
se disemine fácilmente la secreción purulenta y esa puede abarcar todo el muslo, todo el dorso del tronco, toda la parte anterior, se puede ir hasta la región de las axilas, precisamente por esa capa de aponeurosis que está cubriendo la aponeurosis anterior, que cubre los músculos, que cubre los diferentes compartimientos musculares del muslo, y a través de esto se diseminan rápidamente. ¿Qué criterios vamos a encontrar? Ya los comentaste, el síndrome de respuesta inflamatoria, la leucocitosis, vamos a encontrar vesículas, vamos a encontrar mal olor, vamos a encontrar necrosis, vamos a encontrar material purulento, podemos encontrar gas. La crepitación que sentamos en la piel, pues ya nos habla de un germen anaerobio, y vamos a encontrar también la producción de gas. Lo que tenemos que hacer inmediatamente pues son las fasciotomías para tratar de contener el proceso infeccioso, tratar de controlar el material purulento, empezar a controlar un poquito el problema inflamatorio y ya empezar a la curación de los tejidos. Y con eso la fasciotomía o las debridaciones extensas, tenemos que abrir a veces, ya de por sí se pierde la piel de los genitales, del escroto, del pene, y hacia atrás bolsas que entran en los glúteos, y a veces podemos meter nosotros toda la mano en el abdomen para estar lavando y estar curando cuando hagamos las curaciones. Entonces son procesos sumamente grandes, complicados, y sobre todo, como les comentaba ahorita, son procesos que afectan a los pacientes inmunodeprimidos. Y de estos, pues el más conocido y el más manejado es el síndrome de Fournier. Y los gérmenes, como comentas, son gérmenes que generalmente las colonias son polibacterianas, son de varios tipos. Aquí ya no nada más es de los que se encuentran en piel, como las infecciones que también nos comentó ahorita, que son los gram positivos, sino que aquí ya están involucrados también floras polibacterianas entre aerobios, anaerobios y gérmenes ya de varias colonias. Entonces, son tratamientos que debemos de intensificar con curaciones periódicas, en algunas veces en quirófano, ya posteriormente se pueden hacer en piso, pero la mayoría de ellas sí tendría que ser en quirófano inicialmente. Adelante, doctor. Bueno, en las infecciones hospitalarias postoperatorias, bueno, los pacientes quirúrgicos son propensos a una amplia variedad de infecciones hospitalarias durante el periodo postoperatorio, entre ellas las infecciones del sitio quirúrgico, infecciones del tracto urinario, neumonía y bacteriemias. Las infecciones del sitio quirúrgico se van a relacionar con el uso prolongado de sondas, catéteres permanentes para el drenaje urinario, ventilación y acceso venoso y arterial. Debe considerarse la presencia de una infección del tracto urinario posoperatoria a partir del análisis de orina que va a mostrar leucocitos o bacterias, pruebas positivas para esterasa leucocitaria o una combinación de estos elementos. Es adecuado el tratamiento por 3 a 5 días con un solo antibiótico dirigido contra los organismos más frecuentes, que son el E. coli y la Klebsiella pneumoniae, que alcanza concentraciones altas en la orina. El tratamiento inicial se va a dirigir con resultados de la tinción de Gram y se refina cuando se obtienen los resultados del cultivo. Deben retirarse los catéteres urinarios permanentes lo antes posible después de la operación, casi siempre en 1 o 2 días, siempre que el paciente pueda moverse, al fin de evitar el desarrollo de la infección. En la ventilación mecánica prolongada se va a relacionar con neumonía intrahospitalaria. Estos pacientes se van a encontrar más graves y tienen mayor probabilidad de estar infectados con
patógenos resistentes a fármacos y su mortalidad es mayor que la de pacientes con neumonía extrahospitalaria. El diagnóstico de neumonía se va a establecer por la presencia de esputo purulento, leucocitosis, fiebre y alteraciones nuevas en la radiografía torácica como consolidación, la presencia de dos datos clínicos más